Iniciaremos con conceptos que son importantes para poder comprender el tema. Comencemos con el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso que es liberado de los fosfolípidos por medio de fosfolipasas celulares que han sido activadas previamente por estímulos mecánicos, químicos, físicos o por mediadores inflamatorios. Los metabolitos de este, también son llamados eicosanoides, pueden mediar todas las etapas de la inflamación. Su síntesis aumenta en los sitios de respuesta inflamatoria y los agentes que la inhiben también disminuyen la inflamación. Se podría decir que estos metabolitos son como hormonas de corto alcance que actúan localmente en el sitio de generación de la inflamación, y los leucocitos, las células cebadas, células endoteliales y las plaquetas son fuentes principales de los metabolitos del ácido araquidónico en la inflamación. Ahora veamos brevemente la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados. Dentro del hígado, el ácido linoleico y el ácido linolénico son elongados y desaturados para formar ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, cuya biosíntesis se da en los microsomas del retículo endoplásmico de los hepatocitos. El ácido araquidónico, que es el principal producto de la familia omega 6, se sintetiza a partir del ácido linoleico a través de una secuencia alterna de desaturaciones y elongaciones dependientes de malonil coenzima A. Las desaturaciones hacen referencia al aumento de dobles enlaces y las elongaciones al aumento de 2 unidades carbonadas. Las enzimas que realizan las desaturaciones son la delta 6 desaturasa y la delta 5 desaturasa. La primera desaturación es efectuada por la delta 6 desaturasa y es el paso limitante en la síntesis de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. A la izquierda podemos observar de forma esquematizada el proceso de la síntesis del ácido araquidónico, empezando por el ácido linoleico, que por acción de la delta 6 desaturasa se convierte en gamma linoleico. Luego sucede una elongación y se convierte en dihomo gamma linoleico, y por último, por acción de la delta 5 desaturasa se convierte en ácido araquidónico. Ahora hablemos sobre la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa o COX es un dímero con 2 subunidades idénticas. Por una parte posee un sitio ciclooxigenasa y por otra un sitio peroxidasa, separado del anterior, y cada subunidad posee un sitio de anclaje a las membranas celulares. Es una proteína periférica que se sitúa en la membrana de los microsomas y del retículo endoplasmático. Esta enzima puede actuar como una dioxigenasa o como una peroxidasa, catalizando las reacciones de oxidación y peroxidación respectivamente. La ciclooxigenasa es una enzima clave en la síntesis de mediadores biológicos importantes llamados prostanoides, en el cual convierte el ácido araquidónico, que participa en la formación de las membranas celulares, en prostaglandina H2, que es responsable de muchas funciones fisiológicas. La COX también es responsable de fenómenos inflamatorios. Así, esta puede ser contrarrestada por los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, del tipo aspirina o ibuprofeno, que los inhiben. Y de esta manera se explica todos los efectos farmacológicos y la mayoría de los efectos adversos de estos medicamentos. Ahora veamos su clasificación. Gracias a la investigación realizada por Sir John Vane en 1971, donde sugería que la inhibición de las prostaglandinas era el método más importante de medicamentos como la aspirina, se descubrió la existencia de 2 isoformas de la COX, la COX-1 y la COX-2. Tenemos que son homólogas en un 60 a 80%, pero se diferencian en los genes que la expresan, entre otras características. También vemos que la COX-1 es constitutiva y la COX-2 es inducible. La ciclooxigenasa 1 o COX-1 es una proteína humana y la principal forma responsable de la producción de prostaglandinas relacionadas con la señal celular y el funcionamiento intrínseco en esta. En la célula se encuentra en el citoplasma o cerca del retículo endoplásmico, y como ya mencioné, es constitutiva ya que se expresa en muchos tejidos y sus valores cambian durante el desarrollo. Según Meijide y Gómez Reino, su estructura presenta 2 dominios. El que se une a las membranas está constituido por 4 hélices que forman un canal que permite la entrada del ácido araquidónico de la membrana al lugar con actividad enzimática. En esta región hay 2 lugares activos, uno que cataliza la ciclooxigenación y otro la peroxidación. Ahora hablemos de la ciclooxigenasa 2. No fue hasta comienzos de los 90
donde se obtuvieron evidencias concretas de una segunda isoforma de la COX que no se encuentra presente normalmente en la célula, pero aparece rápidamente tras la exposición de esta a agentes como lipopolisacáridos o citocinas proinflamatorias, efecto que es bloqueado por la administración de corticosteroides. Por este motivo se denominó a la COX-2 la forma inductible. Se ha postulado que es la principal responsable de la síntesis de prostanoides que median el dolor, la inflamación y la fiebre. También se expresa en los riñones y en algunos sitios del sistema nervioso central. Aunque ambas son similares en un porcentaje y tienen similar afinidad por el ácido araquidónico, presentan diferente afinidad por el sustrato y se encuentran en distintos lugares de la célula. También se diferencian en los genes que las codifican. Además, los sitios activos de ambas enzimas difieren en un aminoácido. En la posición 523 de la COX-2 hay una valina en lugar de una isoleucina. Y también son inhibidas en formas diferentes por los fármacos. Y esta diferencia desempeña un papel importante en la elección del fármaco capaz de controlar el proceso inflamatorio sin producir lesiones gastrointestinales ni alteraciones de la coagulación. Estructura. Según María Soledad Álvarez, en la tesis Papel de la COX-2 en la fisiopatología cardíaca, las ciclooxigenasas presentan 4 dominios. El dominio péptido-señal o anillo terminal es el responsable de dirigir la proteína a su localización final. El dominio de dimerización permite la formación de puentes disulfuro, puentes salinos e interacciones hidrofóbicas. El dominio de unión a membrana forma parte de la apertura del canal hidrofóbico, que es el sitio activo con función ciclooxigenasa. Y el dominio catalítico tiene 2 sitios catalíticos, uno con actividad peroxidasa, que tiene coordinación con un grupo hemo, y el otro con actividad ciclooxigenasa. Último, su papel fisiológico. Estas enzimas cumplen muchos roles biológicos en diversos órganos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, uno de sus productos reduce la producción de ácido gástrico y favorece la secreción de moco. En varias regiones del riñón podemos encontrar prostaglandinas como producto de la catalización de estas enzimas, como ya hemos mencionado. Estas dilatan los vasos medulares, provocando la disminución de la resistencia vascular y el aumento de la perfusión de este órgano. También se sugiere que puede participar o tener importancia en la implantación del óvulo y el desarrollo de la placenta, ya que se encuentra en el epitelio uterino durante la primera etapa de embarazo. Según María Soledad Álvarez, comprender la importancia de la vía metabólica de las COX resulta sencillo al conocer los procesos fisiológicos en los cuales intervienen. Sin embargo, resulta también muy importante saber cuáles son las utilidades de inhibirlas. Sus inhibidores se utilizan como drogas antiinflamatorias no esteroideas, antipiréticas y analgésicas. Y algunas son populares como la aspirina, el ibuprofeno y la indometacina. Las prostaglandinas son moléculas cíclicas que forman parte de los grupos principales de los prostanoides, los cuales son mediadores de numerosos procesos fisiológicos. Estas se descubrieron gracias a sus efectos en el músculo liso, que favorece la contracción de los músculos intestinal y uterino y a la vez reducen la presión sanguínea. Con excepción de los hematíes, las prostaglandinas se sintetizan y se liberan en casi todas las células y los tejidos de los mamíferos. Estas no son producto exclusivo de las células especializadas. Hay muchos tipos químicamente complejos que desempeñan funciones muy importantes como la coagulación sanguínea, en la que actúan 2 con acción antagónica, dolor e inflamación, donde actúan sensibilizando receptores del dolor e induce la vasodilatación de los capilares, provocando la inflamación, y también intervienen en la regulación de la presión sanguínea. A diferencia de la mayoría de las hormonas, las prostaglandinas no se almacenan en las células, sino que se sintetizan y se liberan sin dilación. La principal enzima sintetizante de las prostaglandinas es el complejo de ciclooxigenasa de los microsomas, el cual está formado por los componentes de ciclooxigenasa y peroxidasa, y donde su nombre indica que utiliza oxígeno molecular como oxidante y que crea una estructura anular en el sustrato. La estructura básica de una prostaglandina está formado por ácido monocarboxílico parcialmente cíclico, oxigenado e insaturado. Las prostaglandinas se nombran con una letra mayúscula que indica la naturaleza del sustituyente del anillo del ciclopentano y un subíndice que indica el número de dobles enlaces fuera del anillo. Las distintas clases de prostaglandinas, indicadas por la letra mayúscula, tienen efectos biológicos diferentes y en ocasiones antagónicos.
y el número de dobles enlaces afecta la potencia de las prostaglandinas sobre los diferentes receptores. La prostaglandina H2 es la fuente de origen de otras prostaglandinas. Las más comunes son E, F, G y H. Como podemos ver en este ciclo que a partir del ácido araquidónico se forma la prostaglandina G2 y a partir de esta la H2, que como ya dijimos es el origen de las demás prostaglandinas y de los tromboxanos. La prostaglandina I la encontramos en la mucosa gástrica, plaquetas, endotelios y es la responsable de relajar los vasos sanguíneos, de que el flujo de sangre cause dolor y de la sensibilización al dolor. Las prostaglandinas D, E y F las encontramos en la mucosa gástrica, riñón, nociceptor periférico, neuronas de la médula espinal y en el sistema nervioso central. Estas son las causantes del dolor, inflamación y sensibilización al dolor, y en el caso de los tromboxanos los encontramos en las plaquetas. Como breve descripción, en el área clínica podemos decir que se secretan mediante varios estímulos y uno de ellos son los neuronales o secreción de sustancias como la histamina, angiotensina 2, hipoxemia y bradicininas. El precursor más importante de las prostaglandinas ingerido en la dieta es el ácido linoleico, que es un ácido graso esencial y en los adultos es ingerido diariamente en cantidades de unos 10 gramos. La prostaglandina E2 mediante un receptor EP3 está relacionada con la respuesta febril y la hiperalgesia. El siguiente cuadro muestra algunas de las prostaglandinas más importantes con sus distintos receptores, que son aquellos que le ayudan a llevar a cabo su acción dentro del organismo. Tenemos la prostaglandina E2 que por medio del receptor EP1 ayuda en la contracción del músculo liso bronquial y el tracto gastrointestinal. Por medio del receptor EP2 ayuda en la relajación del músculo liso vascular, músculo liso bronquial y el tracto gastrointestinal. Y por medio del receptor EP3 ayuda en la contracción del músculo liso uterino, tracto gastrointestinal, su acción como gastroprotector e incrementa el flujo renal. La prostaglandina F2 alfa por medio del receptor FP ayuda en la relajación del músculo liso vascular, la contracción en el músculo liso bronquial y músculo liso uterino e incrementa el flujo renal. Y la prostaglandina I2 por medio del receptor IP2 ayuda en la relajación del músculo liso vascular, músculo liso bronquial, músculo liso uterino, la contracción del tracto gastrointestinal, ayuda a que éste actúe como gastroprotector, incrementa el flujo renal y es un antiagregante plaquetario. El ácido araquidónico omega 6 se puede sintetizar a partir de ácido linoleico, este último considerado esencial. El balance entre ambos tipos de ácidos grasos en la dieta influye en la prevención de numerosas enfermedades, especialmente las relacionadas con el sistema cardiovascular, como la hipertensión y la aterosclerosis, y las relacionadas con procesos inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide e incluso el cáncer. También se ha asociado con mejora de la función cerebral, mejora de los síntomas de la depresión y aumento del rendimiento intelectual. En la imagen podemos observar el origen y metabolismo del ácido araquidónico. Como sabemos, el ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono. Este procede, como podemos observar ahí, del hidrólisis de fosfolípidos estructurales de la membrana celular. Es un proceso catalizado por la fosfolipasa A2. Desde el punto de vista biosintético, el ácido araquidónico se encuentra en el origen de dos rutas enzimáticas independientes, La ruta de la ciclooxigenasa, conducente a la biosíntesis de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclina, y la ruta de la lipoxigenasa, que da lugar a los leucotrienos. Bien, ahora hablaré un poco acerca de la ruta de la ciclooxigenasa. Esta empieza cuando el tejido es expuesto a un estímulo fisiológico o patológico, con la liberación de fosfolípidos de la membrana celular, a consecuencia de diferentes estímulos, ya sean mecánicos, inmunológicos, químicos u hormonales. El fosfolípido es rápidamente metabolizado a ácido araquidónico por acción de la fosfolipasa A2.
como les mencioné anteriormente. Y posteriormente, en presencia de oxígeno, la acción de la enzima ciclooxigenasa sobre el ácido araquirónico conduce al endoperóxido cíclico. Por acción posterior de una peroxidasa se llega a la prostaglandina H2, que es un compuesto altamente inestable y que es el precursor de los productos finales de esta ruta biosintética, que da como resultado la prostaciclina, el tromboxano y las prostaglandinas. Bien, en esta imagen podemos observar de una forma más detallada la ruta de la ciclooxigenasa, la cual da como productos finales de esta ruta biosintética la prostaciclina, la cual tiene una actividad vasodilatadora e inhibidora de la agregación plaquetaria, el tromboxano, el cual es un agregante plaquetario y vasoconstrictor, y abajo podemos observar las prostaglandinas, las cuales son responsables de gran cantidad de procesos fisiológicos, entre los que destacan por su potencial terapéutico los relacionados con los procesos inflamatorios, así como la capacidad de reducir la secreción ácida del estómago. Cabe mencionar que una vez sintetizadas las prostaglandinas, son liberadas de la célula por difusión facilitada mediante el transportador de prostaglandinas y otros transportadores no caracterizados. Este transportador es un polipéptido que se encuentra en muy pocas células y cuya expresión está regulada con el estímulo físico y humoral. Debido a que los eicasonoides tienen una vida media de segundos o pocos minutos, estos deben ser liberados muy cerca de los sitios de síntesis para producir su efecto fisiológico. Con respecto a la síntesis de prostanoides, podemos mencionar ya de manera de resumen que los prostanoides están formados por prostaglandinas, por la prostaciclina y los tromboxanos. Estos se generan a partir del ácido araquirónico por la acción de las isoformas de la ciclooxigenasa. La síntesis de prostanoides aumenta ante determinadas circunstancias, como daño tisular, ya sea algún tipo de lesión o lastimadura que sufre la piel. También otra circunstancia sería la liberación de prostanoides por células vecinas o la presencia de diversos factores químicos. En estas situaciones se activa una cascada de reacciones que culminan en la liberación de ácido araquirónico de las membranas citoplasmáticas, como anteriormente le mencioné, y que es el principal reservorio de este ácido graso en el organismo. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES son algunos analgésicos utilizados en adultos y en tratamientos comunes para los problemas de salud crónicos a largo plazo, como la artritis y el lupus. Los AINES bloquean la enzima ciclooxigenasa que en el cuerpo ayudan a producir prostaglandinas. En otras palabras, son utilizadas para tratar el dolor y la inflamación. En el proceso inflamatorio se incluye una serie de fenómenos que pueden ser desatados por distintos estímulos, como los agentes infecciosos, isquemia, lesiones térmicas y físicas. En la inflamación intervienen también las citoquinas de manera esencial para tratar con el proceso inflamatorio, y en particular la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Se considera que la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral forman parte de los principales mediadores de las respuestas biológicas a las lipopolisacaridasas bacterianas y otros estímulos infecciosos. Por otra parte, en algunas formas de dolor, los antiinflamatorios de esta categoría pueden ser mejores que los analgésicos opioides. Son particularmente eficaces en situaciones en las que la inflamación ha sensibilizado a los receptores de dolor a estímulos mecánicos o químicos que normalmente son indoloros. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES son algunos analgésicos utilizados en adultos y en tratamientos comunes para los problemas de salud crónicos a largo plazo, como la artritis y el lupus. Los AINES bloquean la enzima ciclooxigenasa que en el cuerpo ayudan a producir prostaglandinas. En otras palabras, son utilizadas para tratar el dolor y la inflamación.
En el proceso inflamatorio se incluye una serie de fenómenos que pueden ser desatados por distintos estímulos, como los agentes infecciosos, isquemia, lesiones térmicas y físicas. En la inflamación intervienen también las citoquinas de manera esencial para tratar con el proceso inflamatorio, y en particular la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Se considera que la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral forman parte de los principales mediadores de las respuestas biológicas a las lipopolisacaridasas bacterianas y otros estímulos infecciosos. Por otra parte, en algunas formas de dolor, los antiinflamatorios de esta categoría pueden ser mejores que los analgésicos opioides. Son particularmente eficaces en situaciones en las que la inflamación ha sensibilizado a los receptores de dolor a estímulos mecánicos o químicos que normalmente son indoloros. Hay una gran diferencia en la selectividad de los ANs habituales para las dos isoformas. Algunas, como la aspirina y el ibuprofeno, que son inhibidores más potentes de la COX-1 que de la COX-2. También existen inhibidores equipotentes para ambos tipos, como el paracetamol y el naproxeno. De igual forma, hay nuevos inhibidores selectivos para la COX-2 que tienen poca o ninguna actividad contra la COX-1. Los inhibidores selectivos de la COX-2, también llamados coxibes, se desarrollaron en un intento de inhibir la COX-2 y con ella la síntesis de prostaciclina, sin que tuviese efecto alguno sobre la acción de la COX-1. Los coxibes se unen selectivamente al sitio de la enzima COX-2. Estos inhibidores cumplen sus respectivos efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos, con una alta efectividad y con mejor perfil de seguridad de los AINES tradicionales. También se podría decir que estos compuestos que inhiben selectivamente la COX-2 son analgésicos y antiinflamatorios con menor toxicidad gástrica o renal asociadas que los AINES tradicionales. Aquí los principales efectos terapéuticos de los AINES son la de inhibir la producción de la prostaglandina. El ácido acetilsalicílico o los AINES inhiben la enzima de ciclooxigenasa y la producción de prostaglandinas, pero no suprimen las vías de la lipooxigenasa ni la formación de leucotrienos. La aspirina es un fármaco habitual que modifica las dos variedades de ciclooxigenasas, logrando una inhibición irreversible de la actividad enzimática de ambos. Ellos constituyen una acción importante de la aspirina, dado que la duración de los efectos de este fármaco depende de la velocidad de recambio de la ciclooxigenasa en diferentes tejidos. Tanto la aspirina como los AINES son ácidos orgánicos y por esa razón se acumulan en sitios de inflamación, lo cual constituye una propiedad farmacocinética atractiva de los productos que se pretende usar como antiinflamatorios. Los AINE, además de tener características positivas, ellas tienen su efecto secundario y sus riesgos. El más frecuente es la propensión de estos de inducir úlceras gástricas o intestinales, que a veces se acompañan de anemia por pérdida hemática. Los AINES también pueden aumentar el riesgo de un ataque cardíaco, ataque cerebral, reacciones cutáneas y sangrado estomacal e intestinal. Estos riesgos aumentan si se toman en dosis más altas o durante más tiempo de lo recomendado. Los eicosanoides inhiben la secreción ácida del estómago. Ellos intensifican la corriente sanguínea por la mucosa y estimulan la secreción de moco citoprotector en el intestino. Todos los AINE, con excepción de los derivados del paminofenol, muestran tendencia a causar efectos colaterales en vías gastrointestinales, que van desde dispepsia leve y pirosis hasta úlcera de estómago y duodeno. Otros efectos colaterales o adversos de estos productos que quizás dependan del bloqueo de la síntesis de prostaglandinas endógenas incluyen perturbaciones de la función plaquetaria, prolongación de la gestación y cambios en la función renal. Estos fármacos también disminuyen la corriente sanguínea por riñones y la filtración glomerular en individuos con insuficiencia congestiva cardíaca, con cirrosis hepática y ascitis,
con nefropatías crónicas en sujetos hipovolémicos. Además, estos AINES estimulan la retención de sodio y agua al disminuir la inhibición de la reabsorción de cloruro inducida por prostaglandina y la hormona antidiurética. Ciclooxigenasa y el Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa que representa entre un 60 a 70% de los casos de demencia y se considera un problema de salud pública mundial, que cursa con una disminución progresiva e irreversible de las funciones cognitivas, caracterizándose el inicio de la enfermedad por una pérdida de memoria. La autopsia de los cerebros de pacientes con Alzheimer ha demostrado que existe un daño inflamatorio bastante considerable. La inflamación es una respuesta fisiológica normal, pero en algunas ocasiones puede incrementar el daño que ya se ha causado. La neuroinflamación y la enfermedad del Alzheimer. Dentro del sistema nervioso central se encuentran células gliales constituidas principalmente por astrocitos y microglias, ambos con capacidad de desencadenar una respuesta inflamatoria derivada de la interacción de ambas con la proteína tau y el péptido beta-amiloide, con la consecuente producción de factores inflamatorios como citoquinas, prostanoides, quimiosinas, especies reactivas de oxígeno y la reacción de la ciclooxigenasa. Se cree que la proteína beta-amiloide no es bien recibida en el cerebro, por lo que las células cerebrales llamadas glías y microglias intentan suprimirla, segregando una serie de químicos entre los que se incluyen los complementos, las citocinas e interleucinas que fomentan la respuesta inflamatoria. Los investigadores, utilizando los datos obtenidos en el estudio de Rotterdam, identificaron una relación entre la reducción del riesgo de Alzheimer y la toma de antiinflamatorios durante al menos 2 años. Alzheimer y los AINES. Según Mario Cardiel, en el artículo Indicaciones futuras de los inhibidores selectivos de la COX-2, en un estudio de caso y controles de enfermedad de Alzheimer, se evaluaron los cerebros de 12 pacientes con esta enfermedad, 5 de ellos con historia de haber recibido AINES, y 10 controles sin demencia, de los cuales 3 tomaban AINES. Se encontró que las calificaciones neuropsicológicas fueron mejores de los usuarios de AINES, aunque no se encontró ninguna diferencia histológica en los grupos estudiados. Se conoce entonces que los antiinflamatorios suprimen la activación de las microglias que emiten citocinas y que pueden causar daño celular e inflamación. De las siguientes formas: estimulando la muerte programada de células, la apoptosis, fomentando la acumulación de amiloide y formación de las placas, inhibiendo la curación neuronal en el hipocampo, donde se almacena la memoria, y estimulando de forma excesiva las células cerebrales, es decir, excitotoxicidad. Por ese motivo, los inhibidores COX-2 pueden minimizar ese daño al suprimir la cadena inflamatoria desencadenada por las microglias. Algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno, la indometacina y el diclofenaco pueden reducir efectivamente los cambios que se producen en el cerebro en los pacientes de Alzheimer al reducir el efecto de una enzima llamada gamma secretasa, la cual es una de las 2 enzimas responsables de la producción de la proteína beta-amiloide, el elemento esencial de la placa cerebral. Por otra parte, se ha demostrado que los antiinflamatorios mejoran el desempeño cognitivo, pero no detienen los cambios histológicos que ya están presentes en los pacientes con esta enfermedad. Según un estudio realizado por Sergio Carrera González sobre diseño y síntesis de inhibidores de COX en la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de etiología desconocida que afecta a la función cognitiva del enfermo. La aparición de la enfermedad depende de la presencia de depósitos del péptido beta-amiloide y la hiperfosforilación de la proteína tau. Actualmente no se conoce la cura de esta enfermedad, pero se utilizan inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina para mejorar la sintomatología. Las placas de beta-amiloide estimulan las microglias, las cuales liberan mediadores proinflamatorios, desencadenando la neuroinflamación. Por ello, se está estudiando tanto el papel de la neuroinflamación como el de los AINES en la enfermedad de Alzheimer. Los AINES clásicos parecen tener mayor efecto beneficioso en la enfermedad,
pero su problema radica en los efectos adversos gastrointestinales por su uso crónico. Para evitar esto se diseñaron inhibidores selectivos de la COX-2 denominados COX-ZIPs, pero no se ha demostrado su efecto beneficioso en la enfermedad. Por lo tanto, la COX-2 es una buena diana sobre la que interferir con AINES para prevenir la pérdida de memoria en el contexto de la presencia del péptido amiloide beta 42, aunque COX puede ser una diana más prometedora en estadios tardíos de la enfermedad. El diarril heterociclos, los famosos COX-ZIPs, son el grupo de inhibidores COX-2 más importantes. Poseen un anillo central que puede ser un heterociclo con dos grupos arilos. Este anillo central puede variar entre las diferentes moléculas de esta familia y es muy importante ya que orienta los grupos aromáticos en el espacio para la correcta unión a la enzima.